aquí hay como 260, Bien, 280. salgo hermanos. Que Dios les bendiga. Sí, hermano. Bendiciones para todos. Vamos a etiquetar a unas Pero, ¿y cuantas cuántos somos todos? personas. ¿Cuántos hay allí? Vamos a hablar hoy día Aquí hay como 6 millones más o menos. acerca de una profecía que me llamó la atención. Vamos etiquetando. Que Dios nos ayude por internet. Bien, vamos a los grupos. Ujú. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Quiero compartir en algunos grupos. Aquí estamos. Vamos a compartir. Compartir ahora. Perfecto. Compartir. Vamos a los grupos de Facebook. Un saludo a mis hermanos que hasta ahora están en el chat, pero el deber me llama. Vamos a hablar un poco de un profeta eh, sea bendito el nombre del Señor. ¿Cómo nace este tema? Hoy día tenía propuesto otro, pero vamos a cambiar. Vamos a analizar parte del libro de Miqueas. Hoy día teníamos el devocional familiar y mi nieta de 8 años que está conmigo, ella dijo que ella tenía una palabra. Me sorprendió porque no es común que un niño de esa edad se meta en estos libros proféticos y la palabra creo que viene para nosotros hoy día. Vamos a aprender del profeta Miqueas, teniendo en claro que las cosas que fueron escritas, según la palabra de Dios, para nuestro provecho y para nuestra enseñanza fueron escritas. Por lo tanto, vamos a aprender un poco de lo que este profeta nos enseña en el día de hoy. La palabra de Jehová que vino a Miqueas dice en el capítulo 1, verso 1, de Noreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén a Miqueas de Moreset. La ciudad de Moreset, llamada Moreset Gat en Miqueas 1:14, estaba a unas 25 millas al sureste de Jerusalén, en las tierras fronterizas entre Judá y los filisteos. Esto significa que el profeta Miqueas era como el profeta Amós,
un hombre de provincia, enviado a la ciudad para llevar la palabra de Jehová. Y en realidad no sabemos mucho acerca del trasfondo o el llamado de Miqueas, pero sí sabemos que él tenía un fuerte sentido de su propio llamado como profeta, y lo dice en Miqueas 3:8. Él sentía y tenía la, ¿cómo podríamos decir? Tenía la seguridad de su llamado, tenía un testimonio interior. Voy a poner un ejemplo. A mí me preguntaron una vez si sabía si yo era salvo, y yo respondí que sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a los corazones de los que son salvos, de tal manera que cuando usted tiene ese testimonio firme, sin dudar en su vida, es salvo, porque el testimonio lo recibe del Espíritu Santo. Entonces, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, esto significa que Miqueas ministró como profeta en algún tiempo entre los años 739 a.C., el comienzo del reinado de Jotam, y el 686, el final del reinado de Ezequías. Ya que Ezequías fue un notable reformador, podemos resumir que Miqueas confrontó preocupaciones principales un tiempo antes de estas importantes reformas de Ezequías, que aparecen claramente definidas en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 20. Ahora, ¿sobre qué profetizó este profeta? Sobre Samaria y Jerusalén. La ciudad de Samaria era la capital del reino norte de Israel, y Jerusalén era la capital del reino del sur de Judá. Miqueas mira tanto al reino del norte como al sur en su profecía. En Judá, durante este tiempo del rey Acaz, fue un gobernante particularmente malo, y en Israel hubo una sucesión de reyes inicuos. Me disculpan un par de segundos, voy a preparar un cafecito para poder sentir. Soy, como diría alguien, café dependiente. Tomo mucho café. Pero vamos a entrar en materia. Lo que yo les contaba, que esto nació a raíz de un devocional que mi nieta de 3 años, ella lo eligió. Particularmente eran los versos 6 y 7 que ella tenía elegido y marcado en su Biblia. Me sorprende mucho, me sorprende la forma en que la palabra de Dios penetra en los niños. Pero como tengo que considerar todo el trasfondo cultural de la profecía de Miqueas, y tengo que considerar también el contexto escritural, es porque voy a tratar de hacer un exégesis de todo el capítulo, iniciando con la explicación de quién era Miqueas y en qué tiempo predicó. Esto ya está hecho. Miqueas capítulo 1, o sea, Miqueas capítulo 3, dice que Miqueas está profetizando, y me muestra, en contra de príncipes y de profetas. Y esto lo vamos a tratar de entender en el contexto de Miqueas, pero también en el contexto nuestro hoy, en el contexto de todas estas cosas que están pasando al mundo, y ver cómo podemos aplicarlo nosotros, porque también, como entonces, hoy hay profetas que podríamos llamarlos estos profetas de la prosperidad y de la sana doctrina. Yo, mi formación es de corte pentecostal, mi iglesia, la congregación en la que me reúno, pero esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con algunas prácticas o con predicar fuera de contexto. También mis inicios fueron en la iglesia bautista cuando niño, y esa es una cosa que nunca se me olvidó. Nunca fui católico, de tal manera que a veces cuando hago estos temas sobre doctrina católica me exige mucho el estudiar, para tratar en lo posible de no cometer errores en una interpretación y decir que la Iglesia Católica enseña algo que en realidad no lo está enseñando. Tengo que recurrir a fuentes católicas para todo esto. Pero este es otro punto. Hoy día vamos a hablar en general. No estoy
hablando de otra cosa más que de lo que el profeta está diciendo. Verso 1 al 3 habla de la violencia de los líderes en contra del pueblo de Dios. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Y vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis, como para el caldero, y como carnes en olla. Oíd ahora, príncipes de Jacob. Previamente, estimados hermanos, Miqueas dirigió sus comentarios al pueblo de Dios en general. Ahora él específicamente está hablando hacia los líderes. En este capítulo está hablando hacia los líderes, porque ellos tienen tanto una especial responsabilidad y rendición de cuentas hacia Dios. Y que Dios bendiga a mi hermano Guido que está escuchando, hermana Vero también. Esto quiere decir que nosotros, los que de alguna forma estamos enseñando la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad y vamos a rendirles cuenta a Dios acerca de lo que enseñamos. Dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Si esta descripción no es lo suficientemente mala, Miqueas va más allá, ilustrando de qué manera terrible los líderes de Judá y de Israel utilizaba al pueblo como si fueran caníbales, agasajándose del pueblo de Dios. Yo creo que aquí, hermanos, ya nos está llevando a un terreno que para nosotros es familiar. Repito, que si esta descripción no es lo suficientemente mala, Miqueas va más allá de todos los conceptos anteriores, ilustrando de manera terrible que los líderes de Judá e Israel utilizaban al pueblo como si fueran caníbales. Está haciendo una descripción muy gráfica, agasajándose del pueblo de Dios. No son servidores, estos líderes no eran servidores del mensaje de Dios, ellos se servían del mensaje de Dios para fines particulares. Esto lo vemos nosotros en muchos predicadores o telepredicadores, hombres amadores de dinero, hombres amadores de las cosas y los placeres carnales, porque yo puedo entender que un hombre que está dedicado 100% a la obra de Dios, si yo lo veo flaco, voy a decir este hombre ayuna, pero si lo veo rollizo, gordito, con doble papada, como en algunos casos, entonces ese hombre, esa figurita, esa forma, ese lomo, como decía alguno, no lo hizo comiendo lechugas, no lo hace ayunando. Entonces se ve que es un hombre amador de sí mismo y amador de su vientre más que de la palabra de Dios. Y si ese hombre está predicando un evangelio que es un evangelio de prosperidad, se está transformando en un falso maestro y en un falso profeta, porque está administrando mal la palabra de Dios y transformando el evangelio en un negocio. Entonces nos recuerda que el pueblo jamás existe por el bien de los líderes. Es decir, repitamos el concepto, el pueblo de Dios, el vulgo, los que están recibiendo la palabra no existen por el bien de los líderes, sino que los líderes están allí, ¿por qué? Por el bien del pueblo. Un líder jamás debiera de servir al pueblo de Dios si está dominado por esta pregunta. ¿Qué hay para mí en esto? ¿O qué puedo ganar yo mirando la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio, mirándola como un negocio y una forma de hacer dinero? Cuando lo hacen ellos, son como líderes canibalescos descritos por Miqueas. Pero ¿qué dice en el verso 4? El juicio de Dios de silencio en contra de los líderes corruptos. Entonces clamaréis a Jehová, dice la palabra, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro. En aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras, entonces clamaréis a Jehová,
y no os responderá. ¿Qué ejemplo nos da aquí? Este es un ejemplo del juicio de Dios en contra de los líderes corruptos. Cuando ellos claman a Dios por ayuda, Él va a permanecer en silencio. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. Un aspecto de la bendición pronunciada por los sacerdotes de Israel era pedirle a Jehová que hiciera resplandecer su rostro sobre ti. Número 6:25. Jehová te bendiga y te guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí Miqueas promete lo opuesto de esta bendición, que Dios no va a hacer resplandecer el rostro sobre estos corruptos líderes cristianos o estos líderes corruptos de Israel. Antes, dice, esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que Dios está en contra de los falsos profetas hacia su pueblo. Versos 5 al 7, el pecado y el juicio prometido de los falsos profetas. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará de noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuestas de Dios. En realidad esto me trae a la mente un par de cosas. Me trae a la mente telepredicadores que no es que moneticen sus canales, no, esto no es malo. Ellos están usando de un beneficio cuando alguien monetiza un canal de YouTube, por ejemplo, está usando un beneficio que es legal adquirirlo. Si tiene seguidores y ha expuesto la palabra en forma correcta, justo es que reciba eso, porque eso se lo da, no lo piden ellos, es una opción que les da los dueños del canal. Pero si aparte de monetizar tu canal, tú estás colocando botoncitos para que te den $10, para que te den 20, para que te den 50, y estás creando una membresía de acuerdo a esto, eso está mal. Eso te transforma en uno de estos líderes corruptos. Y yo no puedo decirle al Dios de los cielos que Jehová te bendiga. La Biblia no lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Que estos profetas, estos líderes, serán avergonzados y se van a confundir los adivinos. Todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Los profetas que hacen errar al pueblo, los profetas que hacen errar a mi pueblo. Miqueas regresa hacia el tema anterior mencionado primeramente en Miqueas capítulo 2 verso 11. Los falsos profetas que traen un consuelo hueco y una pretendida paz hacia el pueblo de Dios. Sobre los profetas, dice la palabra de Dios, sobre estos falsos maestros, sobre estos falsos profetas se pondrá el sol. A través de Miqueas, Dios anuncia que Él traerá a los falsos profetas hacia una completa confusión y mala fama. Ellos no tendrán respuesta de Dios y por lo tanto serán avergonzados. Verso 8, la confianza de Miqueas como un verdadero profeta de Dios, la confianza que él tiene en su ministerio. Mas yo estoy lleno de poder, del Espíritu de Jehová, que Dios nos bendiga, y de juicio de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová. En contraste a la vergüenza venidera de los falsos profetas, Miqueas tiene una confianza justificada en Jehová, quien lo llamó a ser su profeta, debido a que él conoce a Dios y está cerca de Dios y su palabra. Miqueas sabe que él está lleno del poder del Espíritu de Jehová. Miqueas también sabía que el poder venía del Espíritu de Jehová. No por cualquier cosa que tuviera Miqueas, el poder también venía por juicio y fuerza, porque Miqueas, que él estaba del lado de la palabra de Dios y de la fuerza de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos tener el Espíritu Santo, y si no lo tenemos,
todas nuestras maquinarias van a permanecer inmóviles, o si se enciende no van a producir ningún efecto. Escuche de un varón cristiano cuya rueda de molino fue vista estar en movimiento un domingo. Las personas que fueron a adorar se preguntaban sobre ello, pero uno que pasaba por allí dio reposo a sus mentes al señalar que la rueda solamente estaba girando en vano porque el agua por accidente fluía sobre ésta. Pero el hombre dijo: es muy parecido a nuestro ministro y sus sermones. No hay obra que se esté realizando, pero la rueda sigue girando, clic, clac, clic, clac, aunque no está moliendo nada, y en esto también se parece mucho a una organización de servicio espiritual. El agua pasa sobre ella, reluciente, mientras fluye, pero el movimiento exterior no se une a ninguna necesidad humana, ni produce un resultado práctico, y nada sale del clic ni del zumbido. Para denunciar, dice el profeta a Jacob, su rebelión. Como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, el trabajo de Miqueas era exponer el pecado del pueblo de Dios. Podríamos decir que en el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, los profetas de alguna manera, y al hablar de profetas hablo de los predicadores también, tienen un llamado diferente. Bajo el antiguo pacto la ley no estaba escrita en el corazón del creyente, y el Espíritu Santo no moraba dentro de cada creyente. De la misma manera que bajo el nuevo pacto. Por lo tanto, había una necesidad más grande para la obra de convicción del Espíritu llegando desde fuera. De profetas como Miqueas en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe el ministerio del profeta como esto: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no habla a los hombres para sumar dinerito dentro de su bolsillo. Primera de Corintios 14:3. Esto ciertamente no significa que bajo el nuevo pacto la profecía jamás sea usada para exponer el pecado, pero ciertamente no es el propósito central. Jerusalén, sin arrepentirse, va a compartir el destino de Samaria, la destrucción, porque dice la palabra: oíd esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre vosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Oíd ahora, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. En este capítulo, Miqueas primero habló hacia los jueces, luego habló a los profetas, ahora habla con los príncipes, jefes de la casa de Jacob. Los gobernantes de Jerusalén no eran mejores que los gobernantes de Israel, y podían esperar un juicio similar, a menos que se arrepintieran. Dice la palabra: y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Los líderes de Jerusalén tenían una confianza falsa en los rituales y las formas de la religión. Mientras tanto, el juicio estaba señalado para Jerusalén, a menos que se arrepintieran. La gran cosa en cuanto al profeta Miqueas fue que él fue escuchado. Oseas fue ignorado, y también Amós. Ellos arrojaron a Jeremías en la cárcel por su mensaje profético del juicio venidero. En contraste, el rey Ezequías y el liderazgo de Judá escucharon al profeta Miqueas. Jeremías 26, versos 17 al 19, describe cómo aún 100 años después el impacto de Miqueas fue recordado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión diciendo: Miqueas de Moreset
profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Y acaso lo mataron? Ezequías, rey de Judá, y todo Judá no temió a Jehová, y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Él fue escuchado en los días de Ezequías. Un avivamiento sucedió después. Luego, 100 años después, las palabras de este profeta eran aún recordadas, y la memoria de lo que sucedió antes fue utilizada por Dios para preservar la vida de Jeremías. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Hermanos, este no era el tema de hoy. El tema de hoy tenía que ver con una secuencia que seguramente, si Dios no dice otra cosa, mañana la voy a continuar. Y este tema, como ya decía, nació a causa del devocional diario que tenemos con mi nieta, y ella tenía esta palabra. Yo entendí que esta palabra que está hablando a mi corazón y que está hablando de los líderes del pueblo de Dios, era necesario decirla hoy. Yo podría decir, como lo he dicho otras veces, que a causa de la idolatría del pueblo de Dios y de la Iglesia Católica, estos juicios de Dios vienen sobre la tierra. Pero no es ello nomás, porque dentro de la Iglesia evangélica también hay idolatría. También hay sinvergüenzas que se sirven del pueblo en vez de servirle a Dios. También hay sinvergüenzas que engordan, mientras el pueblo languidece. Aún hoy con esta pandemia, donde hay mucha gente que está quedando sin trabajo y que ven disminuidos sus ingresos, hay pastores que están exigiendo todavía los diezmos, las primicias, y están haciendo cultos en mi país. ¿Por qué? Por un motivo económico. Están, como decía la Biblia, comiéndose al pueblo. Sea bendito el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Esta es una época de juicio, pero también es una época de juicio para el pueblo de Dios y para los malos líderes. Escuchen esto, señores. Llegó la hora donde ustedes tienen que dar cuenta de cuál ha sido el fruto de su ministerio y cómo están trazando la palabra de Dios. Llegó la hora en que yo tengo que dar cuenta de cómo estoy trazando la palabra de Dios. Llegó la hora en que yo tengo que dar cuenta de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi vida y qué es lo que voy a hablar en las redes. Que Dios me ayude y que Dios me perdone si yo cometo algún error, porque va a ser involuntario. Pero si tengo la asistencia del Espíritu Santo, hermanos, esta palabra tiene que llegar a los corazones de quien tiene que llegar. Que Dios les bendiga, Dios les multiplique las bendiciones en mucho. Sean fieles a la palabra de Dios y extraigan de ella la enseñanza necesaria para poder transitar. Seamos fieles al Señor, tengamos la plena seguridad de que ocurra lo que ocurra, nuestro Dios está con nosotros y que nosotros vamos a bendecir y vamos a alabar al Señor en la sanidad, en la enfermedad, en la abundancia y también cuando carezcamos. Pero recordemos que la Biblia dice que no ha visto justo mendigar. Todavía Dios va a suplir nuestras necesidades. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le ayude ahora y siempre.